Buenos días, aprendices. Hoy vamos a trabajar algunos problemas de conductores rectilíneos. Tenemos dos hilos conductores, o un hilo, tres, o los que sean, y vamos a ver el campo magnético que están creando estos conductores en su entorno, y a la vez también veremos problemas de cómo esos campos creados por un conductor afectan a otro conductor que está situado en la proximidad del primer conductor. Lo primero que veremos es el campo magnético creado por una corriente rectilínea. Tenemos un conductor, esto es un hilo de cobre, conductor, por ejemplo, infinitamente largo suponemos, y lo que vamos a ver es en un punto a una cierta distancia r del conductor, qué campo magnético aparece, producido por esta corriente eléctrica que circula por ese conductor. En primer lugar, lo que vamos a ver es cómo son las líneas del campo magnético dependiendo del sentido que tenga la corriente, si está en este sentido o si va en el otro sentido. Para ello lo que hacemos es, cogeríamos el conductor con nuestra mano derecha, situando el pulgar en la dirección de la corriente. Y los dedos, los otros 4 dedos, nos van a indicar justo cuál va a ser el sentido de las líneas del campo. Es decir, en el entorno de este conductor va a aparecer un campo magnético con una intensidad, es la intensidad de campo magnético, y el sentido de este campo, sabemos que es un campo vectorial, pues nos lo indica la regla de la mano derecha. Por lo tanto, como hemos dicho que cogemos el conductor así, los dedos nos van a indicar que va hacia allá. Todas las líneas va hacia allá. Hacia allá, hacia allá, hacia allá. Circulan sentido antihorario, tal como lo hemos dibujado nosotros. Es decir, si lo hiciéramos así, si lo hubiéramos pintado en planta, este es nuestro conductor, dibujamos estaría aquí el conductor saliente del plano de la pizarra y lo dibujamos con un puntito porque está saliendo, y alrededor estarían nuestras líneas de campo magnético, y en el punto A, a esa distancia, a esta distancia R, este es el punto A, ahí tendríamos precisamente nuestro vector campo, que como va en ese sentido, hacia allá, tendríamos, digamos, hacia allá. Ese sería el campo B. Lo situaríamos ahí. Y por otra parte, la ley de Biot-Savart nos va a dar la magnitud de ese campo. Dependiendo de la distancia r a la que nos situemos desde el conductor, pues va a tener ese valor. Nu0 es la permeabilidad magnética en el vacío. Y vale una cantidad, vamos a poner, que no sé si lo habíamos puesto en otros ejercicios, de 4pi por 10 a la menos 7 newtons por amperios al cuadrado. Y con esto pues vamos a resolver un ejercicio en el que nos van a dar una intensidad que circula por un conductor, y a una determinada distancia veremos cuál va a ser el campo y lo situaremos. A ver. Por ejemplo, supongamos que tenemos un hilo conductor por el que circula una corriente, vamos a hacerla en este otro sentido, de 2 amperios, y queremos saber a 10 centímetros del conductor a 10 centímetros en el punto P, qué intensidad de campo tenemos. Y nos piden que hagamos un esquema de la situación y que veamos, que dibujemos el vector campo en ese punto, campo magnético, y que calculemos su módulo. Pues entonces tenemos datos que tenemos: la intensidad de corriente, intensidad de corriente 2 amperios, la distancia al conductor
son 10 centímetros. En unidades del sistema internacional, 0,1 metros. Y hemos dicho que la permeabilidad magnética en el vacío, siempre digo, es 4pi por 10 a la menos 7 newtons por amperio al cuadrado. En primer lugar, si directamente primero vamos a calcular mediante la ley de Biot-Savart qué magnitud va a tener el módulo, pues hemos dicho antes que es esta fórmula, 2pi, y por la distancia a la que se encuentra el punto en el que estamos midiendo el campo. Pues tenemos 4pi por 10 a la menos 7 newton en amperio cuadrado por la intensidad, que son 2 amperios, y partido por 2pi 0,1 metros. A ver, no los cálculos, pero aquí ya tendríamos Tesla, que es el valor es la unidad en la que se mide el campo. Lo que me interesa es que veáis el esquema. Si nos piden que hagamos un esquema en el que dibujemos dirección y sentido de ese campo magnético, bueno, en este caso, nuestra corriente eléctrica, si este es el conductor, se introduce en el papel, o sea, en el plano de la pizarra. Por lo tanto, le dibujamos como una aspa. Nuestro punto P está a esta distancia. Y entonces ahora tenemos que dibujar aquí el vector campo magnético. Recordamos, si ahora nosotros cogiéramos este conductor con nuestro pulgar indicando el sentido de la corriente, veríamos que los dedos nos hacen hacia acá. Es decir, si nosotros tenemos aquí nuestra mano, los dedos vendrían por aquí. ¿Y qué es lo que...? Esta es la corriente que nos indica hacia acá, por lo tanto los dedos nos marcan ese sentido para el campo. Luego este conductor está creando en su entorno este campo magnético y la dirección es esta, sentido horario en este caso. Entonces en el punto vemos que este sería el campo B. Lo dibujaríamos en el punto y tendría esta dirección y ese sentido, y su módulo tendría ese valor. Y nos da, si queréis lo ponemos, vamos a ver, lo calculamos. Fuera pi, aquí nos quedan este 2 fuera, pues nos queda 4 por 10 a la menos 7 y por 10 a la menos 1 por 10, bueno, 4 por 10 a la menos 6 teslas. Ese sería el valor de ese campo magnético. Y de esta manera, bueno, es una introducción a este ejercicio, porque ahora calcularemos en el próximo ejercicio qué ocurre cuando en lugar de tener un único conductor, pues tenemos, por ejemplo, dos conductores. Uno está aquí y a una cierta distancia tenemos otro conductor. A lo mejor la intensidad de corriente va en ese sentido, en este puede ir en el mismo sentido en el otro, y veremos que aparecen una serie de fuerzas de un conductor sobre otro producidos por el efecto del campo que uno de los conductores produce en el otro. Y lo mismo, este otro conductor también crea un campo en su entorno que también afecta al otro conductor, y veremos qué fuerzas aparecen y cómo podemos medirlas y hacer los correspondientes esquemas.